Hola, ¿cómo están? Una vez más, saludándolos con toda oportunidad para estar juntos. Bienvenidos. Estamos en el momento de ingresar. Recuerden siempre que estamos en vivo, suceden cosas, nos desenfocamos, se corta, pero gracias a Dios que ya estamos aquí. Bienvenidos a todos ustedes, a los presenciales como aquellos que a través de las redes sociales ya estamos integrados, ya estamos listos. Y esta clase tiene un alto grado de impacto para la iglesia como resultado de movernos a un proceso que nos va a permitir crecer y a la vez poder entender cómo es que la iglesia continúa realizando la función a la que ha sido llamada. ¿Qué es lo que determina la iglesia? ¿O quién determina los movimientos de la iglesia? ¿Los líderes, por más agudos, capaces o intelectuales, o por más pasión que puedan tener? ¿Las circunstancias del entorno que demandan acciones? ¿O tenemos que acudir a aquel que dijo, yo edificaré mi iglesia? En otras palabras, es el mismo Señor quien sigue actuando a través de los suyos en cada generación, porque los propósitos de Dios son incambiables, son permanentes. Y ese es el propósito al cual tú y yo todavía estamos aquí. Mientras la iglesia siga dependiendo del Señor, estaremos bajo su liderazgo, bajo su directriz, y para cumplir los propósitos a los cuales Dios nos ha llamado. Por lo tanto, sean bienvenidos. Estaremos leyendo nuestro capítulo 13 del libro de los Hechos, y los primeros 5 versículos son la parte a desplazarnos en esta nueva aventura que Lucas plasma como el principio de lo que será el resto del libro de los Hechos, y no solo del libro de los Hechos, sino de la vida de la iglesia hasta el día de hoy, o hasta cuando el Señor venga por nosotros. Así que si ya estás en casa o en el lugar donde has decidido realizar tu estudio, te sugiero que ya te sientes, tengas tus apuntes listos y lo que necesites para realizar esta noche con nosotros esta gran aventura. Les reitero que sus aportaciones, comentarios, sus preguntas, todas son bienvenidas, y el Señor nos ayude para que el tiempo nos alcance. Y vamos a orar pidiendo a Dios que el Señor nos guíe, nos dirija. Recuerden, esto es imperativo. Necesitamos la dirección de Dios, y a la vez conectamos también, Ángel, el micrófono para las preguntas y comentarios. Por consiguiente, vamos a tocar algunos temas que en ocasiones para nosotros ya no aparentemente ya no son tan actuales, pero déjame decirte, todo lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy, toda la escritura que está aquí tiene vigencia, es necesaria, es vital y es aplicable para cada uno de nosotros. Así que por favor vamos a pedir la oración de alguno de ustedes, nos ayude a orar por favor para estar todos juntos. Sí, Señor. Porque nos permites estar aquí para estar escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos por los hermanos que están por llegar, guárdalos. Sí, mi Dios. También así te pedimos por el pastor, dale seguimiento, Señor, para que tu palabra sea como tú deseas. Sí, Padre Santo. Gracias, Señor, en esta noche. Sí, Señor. Amén. Amén. Lucas ha venido escribiendo en algunos segmentos y llegamos a una tercera parte donde encontramos un inicio que va a trascender hasta el resto
del libro de los Hechos. Jerusalén había recibido el bautismo, el Pentecostés, y se había formado la iglesia, el liderazgo se había constituido, pero ahora empezamos a darnos cuenta que Pedro también empieza a salir del panorama para dar lugar al nuevo liderazgo y a las funciones que el Señor establece para alcanzar no solo al segmento que la iglesia inicialmente se dedicó, al pueblo judío. Habían olvidado que el Señor mismo les había declarado que Él estaba interesado en que toda persona sobre la faz de la tierra, sin importar su trasfondo, su condición, su situación, toda persona es amada por Dios y a la espera de que ellos se vuelvan a Él para disfrutar de una eternidad con el Señor. Bien, permítame leer entonces los primeros 3 versículos, que este será lo que nos interesa muy ampliamente. Dice aquí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y los nombra: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este es uno de los momentos transitorios, porque se establece ya un parámetro que no estaba definido anteriormente dentro de la iglesia, y ahora el Señor conduce para ir complementando la parte medular que la iglesia requiere hoy como en el pasado: escuchar la voz de Dios, seguir hacia adelante para conocer la misión a la cual somos llamados. Y esto es muy importante, hablando de introducción, que la dirección del Espíritu Santo nos va a conducir a la realización o el cumplimiento de la misión que Jesús había conferido a los suyos. Recuerden, el Señor había dicho: porque yo edificaré mi iglesia. Él es quien dicta, decide, conduce, propicia y aún defiende, establece y consolida. Qué importante es para nosotros que sea esta la voz que dirija nuestros pasos, que sea la voz de Dios la que nos conduzca, porque la obra es de Él, la iglesia es de Él, nosotros somos sus miembros. Nosotros no determinamos las políticas, el perfil, las acciones. Por el contrario, Él ya nos legó una palabra previamente establecida que para nosotros se convierte en la guía, en el manual. Recuerden, lo que acabamos de leer para ellos era el primer punto de partida. Anteriormente no lo tenían. En ellos se está escribiendo la historia. ¿Estamos bien? Porque para ellos era precisamente toda la directriz para establecer los parámetros en los tiempos futuros. Como dijéramos, esto es para elaborar el perfil, el manual, la declaración, la expresión de la voluntad de Dios, no solo para la iglesia inicial, sino para toda la iglesia. Recuerden, la iglesia es una a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Bien, ¿qué estaba sucediendo? Verso 1 nos dice que algo estaba impactando. La iglesia estaba en Antioquía. ¿Recuerdan cómo se formó la iglesia? Un breve antecedente. Los judíos helenistas que habían sido expulsados de Jerusalén
que tenían más contacto con el mundo, la poesía, la filosofía, porque ellos habían nacido fuera de la tierra de Palestina y habían nacido en otros lugares donde el imperio romano era el conquistador. Así que ellos hablaban más el griego que hebreo. Y por lo tanto, cuando fueron expulsados de Jerusalén, empezaron a compartir y llegaron a Antioquía. De esta manera encontramos que ahora está la iglesia. Y nos damos cuenta cómo va moviéndose la palabra, porque no está presa. La palabra es viva y es eficaz. ¿Y qué sucede? La iglesia entonces, con lo que estamos leyendo, que hay profetas y maestros, nos está dando ahora Lucas una amplitud. En el capítulo anterior estuvimos viendo de cómo los recursos del Señor están a disposición para hacer frente a la lucha, al conflicto, a la adversidad, a la oposición de recursos externos, que es la palabra, la ayuda de ángeles. Estuvimos hablando al respecto. Pero ahora el Espíritu Santo nos da un parámetro para decirnos que hay una enorme cantidad de recursos para edificar internamente la iglesia, es decir, a través de mujeres y hombres que el Señor puede permitirnos escuchar la voz y edificar la iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice? Que estaba compuesta entonces esta iglesia por maestros y profetas. Pablo en los años subsecuentes escribe en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Vamos a tenerlo después, por favor. Y estamos encontrando que la iglesia va desarrollando su potencial, va subiendo poco a poco en ese nivel de efectividad en la utilización de los recursos provistos por el Señor, y cumple con mayor intensidad y efectividad la obra a la cual ha sido llamada. Sustraernos de los recursos del Señor sería un riesgo, porque trataríamos de establecer la iglesia a base de nuestra comprensión, a nuestros parámetros, cuando la iglesia es el medio que Dios tiene para establecer su reino, proclamar su nombre, proclamar el evangelio de amor del Señor. Vamos a leer Efesios 4, 11 y 12, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow. Nos está diciendo que el Señor colocó a una serie de creyentes con capacidades provistas por Él, dones, llamado, talentos, que algunos dicen, pero son los dones que Dios coloca para propiciar el desarrollo, el crecimiento, la madurez, la preparación de los creyentes en todo lugar. Y estos, que son los ministerios, como nosotros los conocemos, son los que Dios coloca para darle a la iglesia una oportunidad de mantenerse dentro de su voluntad, recibiendo dirección, conduciéndola paso a paso en un proceso de desarrollo y de crecimiento hasta lograr la madurez. El verso 12 nos dice, ¿cuál es el propósito? Instruir, edificar. Eso es precisamente lo que estamos viendo ahora en este capítulo 13. Cómo la iglesia va creciendo. Fíjense bien, veníamos entrando del bautismo del Espíritu Santo, veníamos entrando de las lenguas y paso a paso ha venido escalando para ir subiendo cada vez con mayor claridad, efectividad, seguridad, el proceso de madurez. Habíamos encontrado al profeta Agabo, ¿no? Porque había acabado con todo. Pero eso lo teníamos esporádico. Y ahora nos encontramos que la iglesia, como dice el verso 1, había en la iglesia que estaba en Antioquía, es decir, no privitativa ni limitativamente, sino en todas las congregaciones,
y dice que precisamente en Antioquía también tenían a estos hombres que pudieran ser esa clave o la columna vertebral en la edificación de los creyentes. Qué importante. Comentarios. Vamos a esperar también que cuando alguien tenga abierto ahí, hay comentarios, por favor nos los hagan saber y así a la brevedad posible compartir. Bien, ¿cómo describir entonces lo que nosotros debemos conocer por profeta y maestro? Son diferentes su llamado, diferente la función. ¿Cómo podemos definirlo? Por lo que la misma Biblia nos dice. Porque a veces nosotros tenemos ideas preconcebidas de algo al respecto, pero no es apropiado, no es lo correcto, ni tampoco es la verdad bíblica que debería ser. La palabra profeta, que en griego es profetes, es un creyente elegido sobrenaturalmente, en otras palabras, no por sus características, antecedentes, posición social, económica, no. Es acorde a la voluntad de Dios que elige y define a alguien para convertirse, hablando de profeta, en un medio a través del cual sea capaz de conocer, escuchar la voz de Dios y entonces tener la capacidad de transmitir con claridad, hablar el mensaje que recibió de Dios. La profecía no es producto ni resultado de la opinión ni del ejercicio personal de alguien. Cuando hablamos de profeta, no estamos hablando de un intérprete de sueños, no estamos hablando de alguien que inventa cosas del mañana. Es el receptor de un mensaje que ahora es el difusor para compartirlo. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Qué sucede? ¿Es privatativo de hombres? No. Eso es lo que me agrada del Señor. Vamos a encontrar que Felipe el evangelista tenía hijas profetisas. Así que Dios no limita a ningún creyente. Eso debemos tenerlo muy claro. Y esto es muy importante porque en ocasiones nosotros negamos el ejercicio de los dones por pretender creer que solo es para hombres. Pero ya estaremos entrando en todo lo demás, pero anticipamos que ser profeta no es exclusivo de hombres. ¿Ok? Comentarios. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la función del profeta? Primera de Corintios 14, verso 3. Porque a veces le conferimos a los profetas una posición como de adulación, como de postrarnos ante ellos. ¡Wow! Como que son el non plus ultra y no. Déjame decirte, si hay algo que puede escudriñarse, investigar, analizar hasta que pueda ser claro, es la profecía. ¿Por qué? Porque la función del profeta no es anticipar solo eventos futuros pretendiendo darle a las personas lo que quieren escuchar. Es que lamentablemente en nuestro ámbito muy actual se ha corrompido la iglesia, tratando de convertirse en personas que ven un mañana para tratar de enriquecerse los profetas y tratar de hacer creer a la iglesia que el materialismo es la parte importantísima de su vida. ¿Ok? 1 Corintios, por favor, 14:3. Pero el que profetiza... ¿Quién? El que profetiza. Estamos hablando de quién lo hace. Habla a los hombres. Ok, ¿a quién? Al pueblo, a los creyentes, a los que estamos reunidos. Sí, adelante, vamos a ir.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay 3 aspectos involucrados directamente con la profecía. Recuerden, 3 aspectos que deben estar normando el criterio profético. En los momentos que el libro de los Hechos nos presenta, encontramos que hay una dirección hacia eventos futuros formando parte de la palabra profética. Pero en el contexto que nosotros necesitamos seguir la línea, debemos recordar que estos 3 elementos no se contraponen. Estos 3 factores son indivisibles. Estos 3 factores determinan la veracidad de el profeta. Vamos a leerlos otra vez, por favor, esos 3. Es 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. 1. Edificar. ¿Qué sería edificar? ¿Qué diríamos la palabra edificar? ¿Cómo lo determinaríamos? Fortalecer, levantar. ¿Cómo lo dirían ustedes? Construir, cimentar, partir en algo seguro, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál sería la otra? Exhortación. Exhortar. Ahora, la palabra exhortar en ocasiones lo usamos solo como regaño. Y tristemente eso no debe ser así. La palabra exhortar está directamente ligada con amor. Y el amor tiene la capacidad de no solapar la mentira, pero establece que la verdad es fundamental para seguir adelante. Exhortar incluso, sí, ¿por qué no es reprender? Y no quisiéramos escuchar a un profeta que nos reprenda. No, pero es parte. Alentar podría ser también, o... Alentar, por supuesto. Animar. Eso es algo que estamos viendo. Traer dirección. ¿Cuál es la otra? Consolación. Consolar. Es proveer fortaleza. También es instruir. Es alentar. Es dar consejo. Es recibir. Recuerden, el profeta recibe de Dios y es el medio transmisor. El profeta no es la fuente de la profecía. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Él simplemente es el medio a través del cual Dios va a utilizar algo visible, físico y algo audible, que es la voz del profeta, para comunicar que el mensaje de Dios a los creyentes para ese momento específicamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Y en ese mismo capítulo 14 vamos a encontrar que la profecía, lo mencioné, es quizá el punto más conflictivo dentro de la iglesia, puesto que es y debe ser analizada, no se debe dar por concedida. Si alguien lo tiene por ese mismo capítulo 14, vamos a encontrar, ¿El 4? dice, la profecía se analiza. 2 o 3 dice, y escuche uno adelante, es como el 20 y tantos por ahí. Porque no es la clase de profecía, pero tenemos que disiparlo, el punto. ¿Por qué? Porque finalmente estamos entrando en un mercantilismo religioso que se ostenta dentro de un parámetro de condiciones carismáticas, pero que finalmente su propósito es tomar lo de las personas a través de la venta de un don. Y muchas veces no es ni un don. Es lo que la gente quiere escuchar. Y este es un problema que tenemos. Qué importante entonces es, nos estamos dando cuenta, había 2 maestros y profetas, pero es como, lee por favor. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué dice? Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los demás, ¿qué deben hacer? Recuerden,
Esa palabra juzgar no es crino, es acrino. ¿Qué quiere decir? Que es evaluar el contenido, no juzgando ni condenando al profeta, sino evaluando el contenido de lo que él está diciendo y si está en relación con la palabra, con la directriz que el Señor está mostrando y con lo que él previamente había hablado. Hasta el 31. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nomás acuérdense, esa palabra aprender no significa escuela de profetas, ¿eh? Es para entender la comprensión de nuestra capacidad en lo que Dios está revelando y entonces caminar hacia adelante. Porque hoy tenemos hasta universidad de profetas. No puedo entenderlo. O sea, no puedo creer que tantos creyentes sean tan ignorantes. Y no lo digo como si estuviéramos en un plano más elevado, no. Es porque la palabra misma nos revela que eso es imposible. Porque ese es un llamado, ese es un don, no es una habilidad, no es una estrategia que vas a aprender en alguna universidad. Fuimos a la universidad, nos equipamos para hacer una profesión. Aprendimos cómo tener herramientas para hacerle frente a la vida. Pero la Universidad de Profetas no concede los dones. ¿Estamos bien? Y no estamos en contra, simplemente es inverosímil. Como lo natural, hablando de lo físico, quiere dar lo espiritual que no tiene. ¿Sí? ¿Comentarios? Entonces la profecía se evalúa, recuerden. Ese es un punto prioritario, porque a veces damos por asentado todo lo que sale de la boca de alguien. No puedes hacer eso. ¿Qué dice realmente en relación con la verdad que conocemos? 3 cosas dijimos: instruir, consolar y exhortar. Pero ¿qué si te dicen: el Señor me dijo que mañana te vas a sacar la lotería? ¡Wow! Y sin comprar boleto todavía. ¿No? ¿Qué estaba diciendo entonces? Que la iglesia de Antioquía estaba entrando ya en una formalidad de madurez. Ya no era una iglesia niña, ya no era una iglesia adolescente. Ya tenían parámetros definidos en base a la relación y comunión con el Señor, en los llamados espirituales que Dios hizo a esos miembros de la iglesia, y habían cumplido la función de ir instruyendo a la congregación para que todos llegaran a la estatura del varón perfecto, es lo que dice Efesios 4. Cuando llega a esta condición que el Espíritu Santo habla, no notamos una sorpresa. ¿Por qué? Porque precisamente la labor del liderazgo previamente había preparado todo este escenario para que no fuera una sorpresa capaz de debilitar, despojar a la iglesia de sus miembros, sino por el contrario, para hacerles ver que era la realidad espiritual a la cual habían sido llamados. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien con la profecía. ¿Comentarios? ¿Sí? Porque después encontramos al profeta de Guanajuato: la vida no vale nada. ¿No? Y así encontraremos a muchos más. Entonces, tener cuidado con eso, porque a veces hacemos de las personas la sensación: va a venir un profeta, y wow, lo colocamos en un nivel que en realidad no debería estar. Reitero, la profecía no es producto ni resultado de un capricho, de una voluntad, de una decisión humana. ¿Bien? En el Antiguo Testamento ustedes lo pueden ver, y todos los profetas hablaron lo que recibieron del Señor. En el Nuevo Testamento es similar, es la voz de Dios. Bien,
El otro aspecto que tenemos con maestros es hasta el día de hoy una realidad que la ciencia de la comunicación efectiva habla de didáscalos, es decir, aquellos que son maestros e instruyen a las personas a su alrededor. Esta es una donde toma su palabra actualmente la gran mayoría de cursos de maestros, enseñanza e instrucción. ¿Y qué sucede con ellos? ¿Cómo es que fueron maestros? ¿Eran hábiles? ¿Eran diestros? ¿Tenían una gran capacidad o percepción? Probablemente sí, pero ese no fue el punto. Ellos, como los profetas, fueron elegidos por el Señor para cumplir una misión específica. ¿Cuál? Poder entender y comprender la verdad que Dios revela, es decir, un alto grado de comprensión de las verdades eternas y saberlas cómo compartir con claridad, con efectividad, acorde al nivel de cada persona. En otras palabras, ellos estaban extrayendo lo profundo para hacerlo claro, extrayendo de las riquezas de lo más profundo para llevarlas a la superficie con un alto grado de comprensión para cualquier persona. Por eso a veces decimos maestro, pastor, y hay una diferencia, y tienen ambos mucho en común. Y a veces uno dice, es que él es maestro de la palabra. Otro, no, este es pastor. Aunque es muy sinónimo, pero son distintos. Pero tienen en común. ¿Qué estaba diciendo entonces? Que la iglesia de Antioquía no solo tenía profetas y maestros, tenía pastores. Porque estaban haciendo su labor. La iglesia estaba ahora en la senda de un crecimiento. De esta manera entonces, tenemos que extraer una lección para ir adelante. La iglesia ya no necesita a maestros, pastores, como leímos en Efesios 4:11, los ministerios. La iglesia sigue necesitando cada uno de ellos. Nuestra relación de crecimiento, madurez y comprensión y práctica de la verdad bíblica está en relación con los dones o ministerios que Dios colocó en la iglesia para bendecir la iglesia. Esto es importante. Por eso nos detuvimos un poquito más en este contexto, porque la iglesia de Antioquía está formándose con un alto grado de madurez. Está mostrando que ya los recursos externos, como son ángeles, la oración, el poder de Dios, lo experimentaron. Pero ahora viene otra etapa donde la iglesia con sus recursos internos está haciendo la labor fundamental de llevar a cabo la misión que el Señor Jesús les había conferido. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos una misión. Tú y yo somos miembros de ese cuerpo y en algún momento dado el Señor te va a conferir una misión, y para esto es, para hacerlo. Comentarios. Tenemos comentarios de los que escriben, de aquellos que están con nosotros. Gracias. Dice entonces, vamos a darnos cuenta. Solo como comentario, no es teológico, pero solo comentario, hablando de los nombres que tenemos aquí. ¿Sí? No es artículo de fe, pero es parte de los teólogos y comentaristas cristianos, por lo que voy a mencionar. Bernabé, ese ya lo conocemos. Simón, el negro, bueno, Níger, eso significa negro. Tenía su mote, tenía su sobrenombre, ¿no? A veces a mí me dicen el negro. Porque hasta mi nieta dice, no, ¿cómo? Bueno, este Simón, el que se llamaba Níger, la gran mayoría considera que fue el que cargó la cruz de Jesús.
Este es algo que comentan como resultado de que aún se menciona que era Rufus, no recuerdo el texto porque no lo tenía en mente, pero uno está en Lucas y otro debe ser Marcos, a ver si alguien lo encuentra, porque es un poquito importante. A ver si lo podemos tener. Marcos 15:21. Ya ven, sí me acordaba que por ahí andaba. Voy a leerlo. Reitero, no es algo teológico, algo oficial, simplemente es un comentario como resultado del entorno que se tiene. Y para que lo puedan saber, porque a veces tratamos de afirmar algo y no tenemos todo el antecedente. Dice verso 21, Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Unos comentaristas aseguran que Simón de Cirene, al igual que Lucio de Cirene, ambos eran negros por su trasfondo africano, por su color de piel, no porque trabajaban como negros para vivir como blancos. Okay. Ahora, dense cuenta también del alto grado de efectividad de un liderazgo en la iglesia. No había barreras raciales, no había barreras de ningún tipo. ¡Qué excelente! Así que ellos dos se cree que fueron los fundadores también, o parte de los fundadores de la iglesia en Antioquía. No es nada oficial, no lo tenemos como algo de artículo de fe, no. Es un simple comentario que puede ayudarte en algún momento dado, nada más, pero no para decir lo tenemos. ¿Correcto? Comentarios. Bien, ¿qué sucede cuando nos reunimos? Verso 2. Me agrada que podamos verlo. ¿Sí? Aunque había mucho que hablar al respecto de si nos dedicáramos a hablar un poquito de los 5 de estos hombres, pero no vamos a comentar de ellos. Dice el verso 2, 13:2, por favor. ¿Qué sucede cuando nosotros adoramos? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. La palabra que tú y yo tenemos aquí, ministrar, esta es una palabra que tiene que ver con adoración, con servicio. Y este es un punto importante. Cuando la iglesia se reúne para adorar al Señor, es una oportunidad para propiciar que la voz de Dios pueda ser escuchada congregacionalmente. Esto fue lo que sucedió. Dice aquí, la adoración congregacional es un medio donde el Señor se revela. Fue donde la voz de Dios impactó. ¿Por qué? Hay muchos textos que tú y yo pudiéramos tener, dice, porque Dios habita en medio de la alabanza, de la adoración de su pueblo. Porque Dios comunica su verdad en la comunión. La comunión íntima es el medio donde Dios revela sus secretos. Dios, como mencionaba Adriana hace unos días, es más efectivo en el silencio que en el ruido. En la quietud es más impactante que cuando tenemos sonidos tan exuberantes, ruidosos. Esa es más emoción sensorial que esa comunión donde la voz de Dios puede resultar. ¿Sí? Eso no implica que Dios no pueda hablarte cuando estamos alabando. Pero cuando estás adorando es haber cruzado el lugar donde alabas a Dios por lo que Él hizo, y cuando entras en la adoración es por quien es Él. ¿Qué diferencia? La alabanza se centra en los atributos, en su fuerza, testimonio, en el poder, y cantamos de esa gloria, ¿no? Es como aquellos que cruzaron el Mar Rojo, ¿recuerdan? Cruzaron, se cerró el mar, ¿y qué hicieron? Empezaron la alabanza con panderos, con danzas. Miriam era la primera y estaban cantando ¿quién como el Señor?
Estaban hablando de los atributos de poder, soberanía. Pero cuando entramos en la adoración, es ya rendirle al Señor gloria por ser quien es, independientemente de los resultados que tú y yo estemos experimentando. Es muy distinto, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Que la voz de verso 2, me voy a ir, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, esa palabra decir es hablar, indicar, ¿quién? Solo una persona puede hablar, dirigir, conducir, establecer, el Espíritu Santo. Así que recordemos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, no menor en rango, no menor en poder. Es la tercera persona que hace estas funciones. Y dice algo muy importante: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La pregunta es, ¿era la primera ocasión en que Dios iba a llamar a Bernabé y a Saulo? No, ellos ya tenían años sirviendo. Recuerden que Bernabé fue por Saulo, que estuvo recluido prácticamente 10 años. Pero esos 10 años no estaba ajeno, cruzado de brazos. Pablo, sin lugar a dudas, estaba realizando labores de visitación, de predicar, de instruir, de enseñar. Hasta que Bernabé va por él y se lo lleva a la iglesia de Antioquía. En el capítulo anterior, en el último verso, encontramos que ahí se quedaron 1 año en Antioquía. Entonces es algo que necesitamos también definir esta noche, la clase de hoy. Por eso les mencioné que nos íbamos a tardar un poquito. ¿Qué está diciendo? La palabra que tiene ahí de apartarme es una selección para una labor específica. Y vamos a verlo. Capítulo 8, 29 de Hechos, y otro que tenga el capítulo 10, verso 19, por favor. ¿Quién elige a los que sirven? ¿Quién determina a quién enviar? ¿Cómo sabes quién serán los misioneros o quién serán los pastores? ¿Quién lo define? Eso es algo que necesitamos darnos cuenta. Capítulo 8, verso 29 y capítulo 10, verso 19, por favor. Verso 19, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. ¿Quién? El Señor, el Espíritu Santo estaba hablando, dirigiendo, conduciendo, llevando y tomando la iniciativa para cumplir el propósito. En otras palabras, el Señor está más interesado en nosotros mismos para cumplir la misión que nos ha conferido. 10:19, por favor. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Wow, y ve con ellos, dice más adelante, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tomar unos minutos al respecto. ¿Quién determina el llamado? ¿Quién decide a quién colocar en una posición de liderazgo? ¿O quién define quién va a servir como misionero, como pastor, como maestro? ¿Quién lo define? Esto es muy importante, porque la tendencia general que estamos viviendo, no solo actualmente, sino de muchos años atrás, es colocar juntas de liderazgo para definir y elegir a quienes tengan carisma, a quienes tengan habilidad de palabra, a quienes tengan una buena fisonomía que pueda atraer personas, que tenga un alto grado de fluidez en sus declaraciones, que sea exitoso en los negocios, exitoso donde se desenvuelva.
que vive en un lugar apropiado. ¿Y esto qué? ¿Esto por qué? Porque se ha considerado que es la medida que nosotros tenemos para definir a quién llevar que nos brinde resultados que esperamos. Pero si se percatan, el Señor es soberano. Él determina y define a quién, cuándo y cómo y en qué lugar geográficamente va a conducir a alguien. No es la junta pastoral. No son los miembros de la congregación quien eligen a quién van a enviar. Este es un problema que nos está afectando demasiado. Porque en aras de querer hacer la obra de Dios, si no tenemos profetas, maestros, si no tenemos los dones que Dios nos ha dado del ministerio, y no sabemos esperar, correremos el riesgo de colocar a cualquier persona porque estamos ansiosos de tener actividad y se nos olvida que es Dios quien define a quién colocar. ¿Sí? Comentarios. ¿Qué sucede? ¿Y por qué lo tengo que mencionar? Porque es un asunto de vital importancia. Nuestro criterio selectivo no debe ser la norma. Dios es quien define hacia quién, cuándo, cómo y en qué lugar se definen las cosas. Yo conozco misioneros y no voy a hacer un comentario erróneo, simplemente es por decir algo, que dicen: el Señor me mandó a Guadalajara a ser misionero, a Bugambilias. ¿Será? ¿Será? Por favor, o sea, no me digas eso. Otro diría: ¿y por qué no te mandó a la sierra? ¿No? Dice Ale que a Dubái. Y sí lo pensé. Esto es lo que estamos hablando. Que tenemos que mantener la estructura bíblica establecida que define los pasos a seguir. Por eso es que la iglesia de Antioquía nos está mostrando cómo crecieron, cómo avanzaron, cómo lograron madurar, y la respuesta de ellos nos define su grado de intensidad. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces? Colosenses 3, verso 24, por favor. Dios tiene miles de medios para hacernos saber su voluntad, a quién quiere llevar, a dónde lo va a llevar. Dios lo hace. ¿Y cómo saberlo? Porque va a ser evidente en la vida de una persona. Colosenses 3, verso 24, por favor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. Esta es otra lección. Las oportunidades se van a presentar a creyentes que están involucrados. ¿Sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cómo Dios llama? En el libro de Jonás encontramos a este hombre que lleva ese libro, precisamente su nombre. Dios le hace un llamado, no al ministerio, porque ya era un ministro, ya era un profeta. ¿Cuál era el punto? Le estaba comisionando una nueva misión. ¿Y a dónde? A una población no judía, totalmente gentil. Y esto nos dice que Dios ama de tal manera al mundo que no desea que nadie se pierda. Y que va a propiciar buscar medios para hacer llevarle al mundo que escuche su voz, que conozca los planes de Dios.
Así que Jonás no tenía un primer llamado. Jonás ya estaba dentro del servicio al Señor. Y es la palabra que quiero ahora llevarles adelante. ¿Sí? Comisión y no ordenación. ¿A qué nos vamos a referir con este punto? Que es muy importante. Esto es muy importante porque parecen dos términos similares, pero son totalmente opuestos. Hablando ministerialmente en la iglesia. ¿Qué sucedió cuando esto acontece? En el verso 3, voy a leerlo. Después que dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué estaba sucediendo? La junta de líderes, los pastores, el grupo de misiones, no comisionan. El Señor fue el que dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para una misión específica, para una comisión. La diferencia en ordenación es cuando el liderazgo ordena a un pastor, ordena a los diáconos. Es muy distinto. Pero quien confiere el servicio en el Señor es algo que Dios mismo toma la iniciativa para comisionar a alguien. Por eso es que Jonás, cuando es enviado, él entendió que la comisión conferida representaba algo que él no quería hacer, porque conocía a Dios y dice, de todas maneras, Señor, los vas a perdonar, no me envíes ahí. Pero era necesario que escucharan. La comisión para Jonás fue independiente del llamado anterior, aunque se conllevan, porque van de la mano, el llamado y la comisión que te asigna el Señor. Pero es muy distinto a una ordenación. Como cuando nosotros nos ordenaron pastores, es muy distinto. ¿Por qué? Porque ya había un llamado y ya había una comisión previa. ¿Estamos bien? Ya había un llamado y ya había una comisión previa para que ahora esto se hiciera ministerialmente, la ordenación. ¿Sí? ¿Comentarios? Bueno, parece que esos términos son un poquito difíciles, ¿verdad? Hablando del sistema de cómo el liderazgo debe conducirse para propiciar que los nuevos llamados o los nuevos comisionados se integren y vayan a servir. Verso 3 mencionamos entonces la respuesta del liderazgo. ¿Cómo fue la respuesta? Ellos entonces estuvieron listos. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué estaba diciendo? La responsabilidad de la iglesia es reconocer el llamado de Dios y la comisión que confiere a miembros de su iglesia para estar alertas, apoyarles en el cumplimiento de lo que Dios está llamando a esos creyentes para cumplir el propósito. Eso es muy importante. Y yo espero que un buen día el Señor de la congregación levante mujeres y hombres para otra gran cantidad de acciones al respecto. El Señor ya les había dicho en Mateo 28 o en Marcos 16:15 de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué estaban haciendo? Dos cosas necesito puntualizar antes que el tiempo nos gane. El Señor nos va a preparar para oportunidades específicas a cada uno de nosotros. Dios tiene en el momento menos indicado, con la persona menos indicada, un momento donde tú puedes ser ese canal, ese medio, ese instrumento donde Dios va a tocar y alcanzar a otros.
somos la respuesta a las necesidades de otros. Somos la voz de Dios en medio de un desierto. Somos, como decía el Señor, la luz y la sal para las personas de nuestro entorno. ¿Qué hicieron los líderes de la iglesia? Reconocieron precisamente, sin celos, sin argumentar algo, reconocieron verdaderamente que era la voz de Dios. Y aquí hay un punto primero que necesito tocar. Imponer las manos. ¿Por qué sería imponer las manos? Esto, desde el Antiguo Testamento tenemos que es una práctica como un principio especial, donde se confiere algún don o se está de acuerdo. Pero en este caso, los líderes, fíjense bien, ¿por qué puse comisión y no ordenación? Porque a veces en la ordenación, vamos a leer 1 Timoteo 5, verso 14. Si hay alguna duda, por favor, díganme. O si voy muy rápido. En la ordenación puede hacer lo que dice aquí, 1 Timoteo 5, verso 14. Imagínense, antes de leer el texto, yo solo diría, Bernabé y Saulo habían estado sirviendo en la iglesia de Antioquía. Y repentinamente el Señor les dice, vamos a retirar a sus dos mejores apoyos para llevármelos a otro lugar. O sea, todo mundo es sustituible, ¿no? Pero en lo natural tú puedes decir, Señor, si apenas estamos aprendiendo, si estamos siendo enseñados. Y el Señor dice, vamos. Ok, 1 Timoteo 5:14, por favor. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. 5:14. A ver, es donde Pablo le está diciendo a Timoteo, no descuides el don que está en ti. O es 19. Por la imposición de las manos del presbítero es lo que quiere decir. Bueno, lo buscamos. Dice el texto, no descuides el don que está en ti por la imposición del presbítero. En otras palabras, ahí a Timoteo se le confirió un don como resultado de la imposición de manos. Es 4, 1 Timoteo. 4:14. No descuides el don. Es 4:14, gracias, déjame, préstame su pluma por favor, si no lo voy a dejar inconcluso. Gracias. 4:14, yo sabía que estaba ahí, era Timoteo. Era Timo y se apellida Plata. Timo Plata. Bien, ¿qué dice? Vamos a leerlo, Alfredito. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Aquí a Timoteo se le confirió un don a través de la oración y la imposición de manos. ¿Vamos bien? Pero en este caso, cuando el liderazgo impone las manos sobre Saulo y Bernabé, no era para conferirles un don, no era para conferirles fortaleza. Eso es muy importante. Ellos no le dieron nada a ellos porque el llamado y la comisión ya estaba implícito. Bien, ¿qué sucedió? Hay 3 cosas que necesito colocar. La primera, ellos como iglesia aceptaron y reconocieron el llamado específico. En otras palabras, tú sabes cuando Dios elige a alguien como resultado de su vida espiritual. Eso es innegable. Por eso cuando Él tiene un llamado, es obvio, está ahí. El don está ahí. No lo puedes negar. Así que hay algo que la iglesia necesita el día de hoy nosotros. Cuando Dios llama a alguien, necesitamos estar alertas, atentos y darnos cuenta que cuando Dios hace una intervención de esta naturaleza, debemos
estar conscientes que Dios tiene esa iniciativa para que nosotros también lo aceptemos y estemos de acuerdo con lo que Dios va a hacer. Capítulo 14, verso 26, por favor. ¿Comentarios tenemos ahí de alguien? ¿Aportaciones? De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. De ahí que fueron sirviendo, no había algo más. Tenemos que entender que habían sido, ¿qué? Como imponiendo las manos para entregarlos o colocarlos para que la gracia de Dios obrara. Otro punto, porque el tiempo, si hay comentarios, por favor háganmelo saber. Otro punto, se identificaron y tuvieron comunión con ellos. Pero la identidad, cuando pones las manos sobre alguien bíblicamente, es señal de que te identificas con esa persona, con su vida, sus acciones, cómo vive. Por eso la Biblia nos dice, no impongas la mano con ligereza. Es como cuando tú abrazas, no digo tú, cuando alguien abraza a un ratero, ¿está de acuerdo que va con el ratero? Es evidente, son cuates. Eso se habla de identidad. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que los líderes se identificaron con Saulo y Bernabé, pero principalmente con los intereses de Dios, para convertirlos en propios. Porque cuando Dios llama y Dios levanta, nosotros podemos primero aceptar y reconocer el llamado, el otro, identificarnos con quienes van a entrar en el servicio. Imagínate que el Señor levantara, por ejemplo, una pareja de aquí y les dijera, los voy a llevar, por ejemplo, a China. ¿Qué vas a decir? Tienes la opción de decir no, pero cuando Dios te llama y nosotros sabemos que es verdad, ¿qué hacer? Alentar, fortalecer y apoyar. Eso es importante, ¿sí? El tercer punto, colaboración con quienes van a servir. Y colaborar tiene muchos espacios cómo hacerlo, desde orar, interceder, apoyar financieramente, alentar. ¿Por qué? Porque es la misma misión a la cual nosotros somos llamados. El hecho de que una pareja salga a servir no significa que cortamos relaciones, por el contrario, ellos son nuestros representantes en el lugar donde Dios los envió. Y es donde nosotros seguimos haciendo frente, orando, intercediendo todos los días por ellos y proveyendo para suplir también las necesidades de ellos. Qué importante. Eso es vital. Por eso el apóstol Pablo en ocasiones decía, yo no vengo por su dinero. No me interesa su dinero. Él no laboraba espiritualmente por recursos financieros. Él tenía un llamado, una pasión enorme, y había quienes detrás, no solo, recuerden, él trabajaba para generar sus ingresos, pero también había congregaciones que apoyaban al respecto. Es más, el ministerio del Señor Jesús, hablando en sus 3 años en las calles polvorientas de Jerusalén, la gran aportación financiera que recibía era de mujeres. Él recibía aportaciones. ¿Las necesitaba? Diríamos que no. Pero era la manera de apoyar. Y así es como está enseñándonos la iglesia, que cuando Dios levanta a alguien, pudiéramos hacerlo. Romanos 10, versos 14 y 15, por favor. No vamos a enviar un misionero que se vaya a dar la vuelta a Dubái, como dice Ale, ¿va?
No vas a enviar a un misionero que solo se cuelgue y decir estoy haciendo algo y no lo hace. Bueno, sí me da tiempo de una pequeña historia real que nos pasó aquí en el estado. Romanos 10, verso 14 y 15, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La iglesia tiene que involucrarse para hacer ese propósito de enviar. Y a enviarlo en el contexto general. Formar parte vital de quienes Dios envíe. A lo mejor, reitero, un buen día el Señor levante a alguien. ¿Y qué hacer? Ya tenemos el antecedente, ya sabemos qué implementar. Pero tenemos que estar conscientes como ellos. ¿Qué hicieron? Oraron y ayunaron, no por desconfianza, sino para que el Señor fortaleciera para seguir adelante. Bueno, hace unos años, hablando brevemente, aquí cerquita, en un pueblo, el pastor nos dijo a mi esposa y a mí, porque lo conocíamos desde hace muchos años, que un buen día llegó un hombre a la iglesia, porque la estaban construyendo una iglesia muy grande. Y llegó un hombre y le dijo, oye, yo soy cristiano. Ah, bienvenido. ¿Puedo reunirme de vez en cuando con ustedes? Sí. ¿Y puedo tomar fotos? Claro, no tienes problema. Y el proceso de la iglesia en construcción, y a veces iba y se perdía 3 semanas, a lo mejor regresaba otra vez, tomaba fotos, y así pasaron los meses, la iglesia estaba concluyendo prácticamente su construcción. Y me dice el pastor, ¿y qué crees? Que un buen día me tocan la puerta. Y eran 2 americanos. Y me dijeron, oiga, esta es la iglesia. ¿Y el nombre? Sí. Ah, wow, nosotros contribuimos para que esta iglesia se hiciera. Y el pastor dice, ¿qué? Sí, nosotros somos la iglesia. Es más, ¿no está el pastor? Yo soy el pastor. No, nosotros enviamos un misionero para que hiciera la obra. Fíjate. No, yo soy el pastor. ¿Usted es el pastor? No puedo creerlo. Pásese. Entraron y entonces estos 2 hombres venían primero felices porque habían estado observando un proceso constructivo con una gran cantidad de almas ingresando a la iglesia. Pero nunca se les ocurrió corroborar o venir y supervisar. O quizás nunca estuvieron conscientes que ese llamado no era el que Dios había hecho. Yo estaba asombrado con lo que me estaba diciendo el pastor, por todo lo que mencioné. Y les dice, pero ¿cómo es que lo hicieron? Es que a nosotros nos dijo que Él iba a levantar una iglesia, que el Señor lo había enviado aquí, a este pueblo, para levantar una iglesia. Y nosotros estábamos apoyando, colaborando, enviando recursos, enviando mucho dinero. Pues no, aquí no dejó ningún dinero. ¿Qué pasó? Que estafó a la iglesia como resultado de hacerles creer que estaba haciendo una obra misionera. ¡Qué terrible! Pues digo, ¡qué terrible! No sucede siempre, pero sí los hay. Y eso es muy importante. Por eso, cuando estamos hablando, si quieren súbanle más, no hay problema. Para cuando esto sucede, necesitamos entonces estar conscientes
que si Dios levanta a alguien, nosotros ya tenemos tiempo sabiendo quiénes son, cómo es su vida, realmente sus intereses. Eso nos permitiría hacerlo. Así que, teniendo ya, ahora sí que una enseñanza previa de qué parámetros se deben seguir, sería menos difícil equivocarnos al enviar a alguien cuando Dios lo haga. ¿Sí? ¿Comentarios? Terminamos entonces con los versos 4 y 5 para irnos, porque ya son las 9:30. Las órdenes que el Señor coloca fueron específicas, y cuando Dios llama, Dios tiene cuidado. Eso no implica que no vendrán problemas, escasez, pruebas, luchas. Simplemente Dios está preparando a los suyos para que las cosas vayan adelante. Pero a veces nosotros, por ser muy sentimentales, adquirimos un peso que no debería ser, llevar personas que no deberían estar con nosotros. Abraham se llevó a Lot y fue lo más crítico. Bernabé se llevó a su sobrino, a Juan Marcos. Vamos a verlo. Colosenses 4:10, por favor. El Señor no le dijo que se lo llevaran, pero ellos trataron de llevar a alguien que en ese momento representaba una oportunidad. Debo reiterar algo de Juan Marcos. Él venía de una familia súper bien acomodada. Juan Marcos era un hombre con un alto grado de estabilidad económica en su hogar. Él era, ahora sí que uno de los jóvenes más codiciados por todo. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero resulta que lo invitan y probablemente la emoción de decir voy a las misiones, voy a ayudar a dos gigantes de la fe como es mi tío, como es Saulo, quisiera estar ahí. Vamos a leer 14:10. Colosenses 4:10, perdón. 4:10, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidlo. Esta será otra historia más adelante, pero para puntualizar, en ocasiones aquellos que nosotros nos equivocamos en el servicio, que fallamos a Dios, Él siempre da otras oportunidades para servicio, ¿no? Así que encontramos pues que apenas la aventura de las misiones iniciaba formalmente hablando. Felipe ya había estado en el campo misionero, Pedro ya había estado en casa de Cornelio, o sea, ya teníamos evidencias, pero ahora la iniciativa para hacer de esto el plan específico para extender el amor, el poder de Dios a lo largo de toda la tierra sería a través de las misiones. Pero también eso ampliaba ahora el escenario a la que la tormenta de la guerra espiritual y la oposición vendría en otro sentido. ¿Sí? ¿Comentarios? Terminamos la clase de hoy. Hay que seguir orando que Dios levante mujeres y hombres, ¿no?, para el servicio. ¿Dónde? No sabemos. Aquí este es un lugar. Que el Señor cumpla su propósito aquí. ¿Algo más? ¿Comentarios? Bien. ¿Alguno de ustedes dirija la oración, por favor, de despedida? Bendito Dios, te damos Gracias, Señor. por este tiempo que nos permites escuchar de tu palabra. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias por la vida del pastor, que cada día, bendito Dios, tú lo capacitas más para que... Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos que también A ti sea el honor. nosotros estemos Y sea la gloria. atentos, bendito Dios, Sí, Señor. para escuchar ese llamado, bendito Dios. Sabemos que tú al que has llamado, bendito Dios, no lo sueltas hasta que cumples tu llamado. Amén. Bendito Dios. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por este tiempo que tú nos permites capacitarnos, entrenarnos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te va a decir Omar.